espacio informativo, pues hemos dedicado mucho a la reacción que se dio a lo dicho, a lo escrito por el exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, Pedro Salmerón, sobre los acontecimientos del 17 de septiembre de 1973, cuando un intento de secuestro fue asesinado don Eugenio Garza Sada. Al calificar de valientes a quienes cometieron estos hechos, pues se suscitó una gran discusión que concluyó con la renuncia de Pedro Salmerón. Perdóname. Tenemos el audio de lo dicho por el presidente hoy. De acuerdo, ahora lo vamos a poner. Es que me estaban diciendo algo por la comunicación, pero bueno, lo vamos a poner en un instante. Pero decía yo que pues renunció a su cargo Pedro Salmerón este fin de semana, le aceptaron la renuncia y hay un nuevo director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, y a esto se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional. Escuchemos. Lo respeto mucho, es un extraordinario intelectual de primer orden. Por eso lamento que por el texto se haya generado toda una polémica. Ayudó mucho su decisión porque de esa manera se deja sin argumentos a los adversarios, y que conste que hay que separar entre los familiares del señor Garza Sada con los adversarios políticos nuestros, ¿no? Es que él es historiador, es un investigador, es como la libertad de cátedra, no se le puede estar diciendo a un escritor, no puede haber censura. Sin embargo, considero que no fue adecuada la expresión, una palabra, jóvenes valientes, sí, y él también hace un razonamiento sobre eso. Bueno, ahí las palabras del presidente López Obrador, quien pues manifestó su respeto por Pedro Salmerón, pero dijo que debemos evitar la confrontación y pues entiende que por eso ya no está en el cargo. Vamos a platicar al respecto y también sobre el contexto de esos tiempos y cómo acercarnos a él desde un punto de vista que a mí me parece el más importante, que es el del conocimiento de los hechos, con María de los Ángeles Magdaleno, historiadora egresada de la UNAM, pues que desde 1997 comenzó su trabajo como investigadora independiente en el Archivo General de la Nación, en los fondos Gobernación, en las secciones Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, Dirección Federal de Seguridad y Presidentes. Fue asimismo asistente de investigación en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, donde realizó una importante investigación documental sobre 1968, y también fue directora general de Información y Análisis Documental de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado de la Procuraduría General de la República. Está conmigo aquí en la cabina. ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Pascal. Qué gusto saludarte. Bueno, hazme un balance de esta polémica. Bueno, lo que sé de esta polémica es justamente lo que se ha estado publicando en redes, a partir del Twitter de Pedro Salmerón. Me parece que fue un tuit, un texto de lo más desafortunado. Por valiente, tú y yo y la mayor parte de los hablantes de la lengua española entendemos lo mismo. Ahí no cabe ninguna interpretación. Porque se quiso, digamos, darle un twist al idioma, ¿no? Diciendo que valiente no era sinónimo, que no tenía una connotación positiva necesariamente, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Creo que a valiente asociamos conceptos como heroísmo, como dedicación a los demás, como sacrificio. Es decir, uno no diría que un dictador es un valiente, ¿no? A lo mejor es alguien arrojado, a lo mejor es alguien temerario, pero no valiente, ¿no? Desde luego, y lo que pasa es que eso es algo muy común, me parece, en esta administración y sobre todo de parte de los llamados intelectuales de la Cuarta Transformación, de no asumir la responsabilidad de sus dichos y sus actos. Uh-huh. Y me parece que eso es fundamental. En las democracias se dan explicaciones. Y eso es lo que quieren evitar y quieren torcer un poco esta parte de la explicación. Y me parece que ese no es el camino. Pero al margen de eso, Pedro Salmerón no ha estudiado jamás la guerrilla, entonces opina de oídas, de terceras personas. En la Revolución Mexicana es su tema, ¿no? Sí, desde la ideología. Uh-huh. Y la historia es una disciplina de carácter científico
y no tiene por qué ser manoseada políticamente para conseguir determinados fines o para legitimarse. Ahora, ¿no sería este el primer gobierno que intenta, pues, cambiar el sentido de la historia o subrayar algunos hechos históricos sobre otros en un afán de utilizarlo políticamente? Yo creo que todos los gobiernos lo Todos los hacen. gobiernos y muchas personas y los partidos políticos y las escuelas y las organizaciones lo hacen. Ujú. Sin embargo, esto es en un nivel realmente pues muy primario. Sin embargo, creo que tendríamos que reflexionar que abusar de la historia, y abusar de la historia tiene muchos significados, y eso es lo que me parece que hizo Pedro. Me parece que abusó cuando tú consignas una sola parte de los grupos en conflicto, estás faltando a la verdad y estás abusando de la historia. ¿Sí? Y me parece que tachar de valientes a los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre por haber asesinado a uno de los empresarios más importantes que ha tenido este país, pero que además fue un hombre que se hizo en su trabajo, en su lucha. Ya a él le había tocado enfrentar al cardenismo prácticamente solo. Creo que es un hombre muy, muy importante. Fíjate que es curioso, pero en todas las fuentes que yo he consultado sobre el ingeniero Garzazada, todos hablan bien de él. En un país como este, que todo el mundo hable bien de una persona, Ujú. realmente quiere decir que tenía un estándar por arriba de lo común. Y no solamente con respeto, sino con admiración, porque debemos recordar que la historiografía oficial mandó, digamos, al panteón de los perversos a los empresarios, ¿no? Entonces, que una persona como don Eugenio Garza Sada haya sido asesinado fue un agravio no solo para una ciudad como Monterrey, porque él la desarrolló a partir de su trabajo en la cervecería, ¿no? Digamos, esa era la empresa madre y creó otras empresas. Y finalmente hasta el Instituto Tecnológico de Monterrey, que él decía que era su noveno hijo. Ujú. De ese noveno hijo saldrían estos grupos que integraron la liga y que finalmente acabaron siendo sus verdugos. Pues sí, porque hay una parte, no toda, digamos, no toda la liga tiene su conformación en Monterrey, porque, digamos, está el Frente Estudiantil Revolucionario en Guadalajara, hay organizaciones en Chihuahua, en otras Los partes del país. lacandones, etcétera. Sí, incluso en Michoacán, donde estaba un componente fuerte de quienes fueron a entrenarse a Corea del Norte, el Movimiento de Acción Revolucionaria, pero sí, en Monterrey sí había pues un semillero de quienes después formarían parte de la liga. Tenemos que hacer una breve pausa, pero quiero preguntarte por qué, en tu opinión, sucede esto en el contexto de la premiación a los sobrevivientes del intento de tomar el cuartel en Madera en 65 y también de algo que va a suceder hoy, que es la petición de disculpas por parte del gobierno mexicano contra una exguerrillera. ¿Por qué todas estas cosas suceden juntas? ¿Son cosas separadas o son cosas que tienen una lógica común? Pero si quieres regresamos después de una pausa. Desde luego. La historiadora María de los Ángeles Magdaleno sobre la polémica en torno de los dichos de Pedro Salmerón, exdirector del INERM, respecto del intento de secuestro y asesinato de don Eugenio Garza Sada en 1973. Te preguntaba yo antes de irnos a corte, ¿por qué está sucediendo todo esto al mismo tiempo? ¿Es simplemente por la cercanía a las fechas 17 de septiembre de 73, 23 de septiembre de 65? Es decir, ¿es porque estamos en septiembre que todo esto se está discutiendo o tú verías otras razones? No, yo creo que hay una razón política y es posicionar, digamos, a los guerrilleros como una especie de santos laicos, ¿no? Contar lo sucedido a partir de epopeyas y de relatos embellecidos desde la perspectiva individual, para marcar un antes y un después. Me parece que eso es de lo que se trata. Y por otra parte, como han estado presionando algunos grupos con una nueva fiscalía o comisión de la verdad, ya sería la cuarta vez que se cargaría a los contribuyentes con, con un organismo de este tipo, donde conseguir un relato unificado es prácticamente imposible, no se le va a dar gusto nunca a nadie o a todos. Y, y creo que
al no estar dispuesto el actual gobierno a crear este tipo de fiscalías, pues ¿qué hace? Das estos reconocimientos parciales a la guerrilla. Reconocimientos parciales a la guerrilla, es decir, no hay un interés, digamos, de documentar la historia, sino ya hay un juicio a priori sobre ella. Ay, desde luego, y lo vimos muy claramente con Salmerón, acaba de decir el presidente que le parece un intelectual de primera, solo que un intelectual de primera no habla de lo que no sabe, que es el caso de Salmerón. Salmerón nunca ha estudiado el periodo. Entonces, esto es, digamos, es lo que yo llamo la historia prefabricada, ¿no? Donde son buenos hasta la santidad y todos los buenos solo hacen cosas buenas y los malos son malos hasta la perversión y solo hacen cosas malas y no se puede esperar nada bueno de ellos. Cuando que la historia es de grises, digamos. Cuando la historia es complicadísima. Sí, porque digamos, es un periodo muy complejo de la historia para seccionarlo en buenos y malos, ¿no? Evidentemente había un gobierno antidemocrático, un gobierno represor, un gobierno que pues digamos, propició hasta cierto punto, si me permites decirlo así, la formación de grupos radicalizados que no confiaban en la democracia, pero eso no quiere decir que de entrada sí podamos eximir de cualquier responsabilidad de los hechos en los que ellos incurrieron a estas personas. No, desde luego, para empezar hay una responsabilidad individual en todo acto, ¿eh? Y era un gobierno autoritario, sí, ciertamente. A mí me parece, y eso he dicho y he escrito en muchas ocasiones, que lo que estaban buscando estos grupos era abrir los canales de participación política. Y me parece que lo hicieron de la peor manera porque... Reconocido por ellos, ¿no? Claro. Sí. Ellos integraron un ejército que retó militarmente al Estado y el Estado por poco los aniquila. Y eso es algo que tienen que reconocer. Fueron integrantes de un ejército que perdió. Entonces, eso es algo que no se discute. A todo aquel que los desafíe es un reaccionario, etcétera, los miles de adjetivos de siempre. Me parece que de entrada estos grupos hicieron una lectura errónea de lo que era México a finales de los 60 y principios de los 70 en el contexto de la Guerra Fría. México no era Nicaragua, ni era ni es, México no era ni es Cuba. Entonces la guerrilla en México no podía triunfar. Es una táctica de lucha que por sus características difícilmente podría derrotar al ejército mexicano, que fue al que combatieron, y tampoco a los agentes de los servicios de la policía política de los diferentes grupos. Entonces la lectura de ellos me parece que fue errónea, y tan es así que si tú reflexionas un poco en el contexto de América Latina, la guerrilla mexicana es apenas conocida y no es considerada realmente un movimiento importante, como sí lo fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile, los Tupamaros en Uruguay, etcétera. Sí, lo que pasa es que ellos... Un movimiento que se agotó además muy rápido, ¿no? Porque digamos, si la liga se forma formalmente en Guadalajara en marzo de 73... para 74 estaba prácticamente acabada. Digo, Claro. seguía habiendo gente que reivindicaba las siglas de la liga, pero No, hay gente que todavía las reivindica, todavía, ¿eh? sí, claro, sí. O sea, razón. en esos niveles estamos. Sí. Pero desde luego son grupos minoritarios que representan un México que ya no es y que no debió ser, por otra parte. Pero fíjate, lo que tú dices es cierto, se agota muy rápido por esta lectura errónea. Y dos, porque deciden asesinar a la cabeza del Grupo Monterrey. Y deciden asesinar a Fernando Aranguren en Guadalajara. No es la Liga, pero sí hay otro grupo de Lucio Cabañas, una escisión del grupo de Lucio Cabañas. Siempre se les olvida que asesinan a una mujer, Margarita Saad, viuda de Vaz. Claro que antes de asfixiarla con un cable de televisión la mutilaron. Y bueno, es una mujer, no era una empresaria del tamaño de de don Eugenio y el señor Aranguren, pero no deja de ser una empresaria ejecutada. La Liga tiene entre sus principios, y lo tienen por escrito, derrocar y acabar con el Estado burgués.
Es decir, ellos optaron por la lucha armada y la violencia como la única vía para la construcción del nuevo Estado. No creen ni creerán nunca en la democracia, porque la democracia no se les da, por eso no estudian el Estado y por eso creen que es exclusivamente un ente represor, así, en esos términos. Entonces toman esta decisión 3 individuos que les llamaban los procesos porque eran autores de un texto que salió en el periódico Madera, el órgano de divulgación, y eso es significativo. El proceso revolucionario, ¿no? Exactamente. Entonces, ellos son los que toman la decisión arbitrariamente de ejecutar a don Eugenio Garza Sada. Pero a ver, lo intentan secuestrar. Querían secuestrarlo, pero acaban ejecutándolo. Sí. Aquí no estamos... Pero no fue un secuestro mal avenido, digamos. Yo creo que ahí les fallaron muchas cosas. Incluso Jesús Piedra Ibarra, el hijo de la señora Ibarra de Piedra, fue movido de Monterrey, lo mandaron a Sinaloa en castigo porque el operativo salió mal. Don Eugenio era un hombre de 81 años. Todos sabían que era un hombre que llegaba a las 9 a su oficina, un hombre de disciplina, de rutinas. Entonces, digamos que espiarlo, etcétera, fue relativamente fácil. No contaron con que habría un poco de resistencia de parte de don Eugenio, y a él, a las 2 personas que lo acompañaban, acabaron matándolos. Muchos de estos grupos de la década se vieron a sí mismos o aspiraban a ser ejércitos de liberación nacional, que era muy, muy a tono con la época y con este culto al foquismo, ¿no? La teoría del foco guerrillero. Exactamente, ¿no? La analogía, de hecho, del asalto al cuartel Moncada, Madera, es un asalto al Moncada, claro, ¿no? Entonces, el Che Guevara, por ejemplo, les había dicho que los hombres, para triunfar en la revolución, tendrían que convertirse, palabras textuales, en frías, selectivas máquinas de matar. Sí, y en franca ironía, con ese pensamiento aspiraban a construir un hombre nuevo. Entonces, ese contexto ideológico, ese contexto político, aunado al radicalismo de la Liga, porque muchos de ellos provenían de organizaciones católicas, se cambian de lado, y como todo recién converso, eran mucho más radicales del lado de la guerrilla de lo que habían sido en la obra cultural universitaria. De hecho, Ignacio Salas Obregón, el líder de la Liga, el líder fundador de la Liga, pues venía del movimiento estudiantil profesional de la Acción Católica. Ah, exactamente, y él se cambió de nombre y firmaba, ¿no? Oseas. Sí. Que primero Vicente profeta, y luego Oseas. Sí. Que es un profeta. Sí. Un profeta menor del Antiguo Testamento, que fue el que sentenció: quien siembra vientos, cosecha tormentas. Cosecha tempestades. Así entonces, Ángeles, por último, te quiero preguntar esto, pero en el contexto de tu conocimiento de la historia de ese periodo. En un gobierno que ha sido muy renuente a reaccionar ante las críticas, aceptando los argumentos de quienes los critican. ¿Por qué en este caso sí aceptar la renuncia, entre comillas, de Pedro Salmerón al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México? Y ya escuchamos ya lo que dijo al respecto el presidente López Obrador, lo elogioso que fue con él, pero finalmente le dice: no es buena la confrontación, y esa parece ser la razón por la cual decide. ¿Por qué decide, en tu opinión, hacer un cambio en el instituto? Yo creo que hay 2 partes. Una parte es la propia personalidad de Salmerón. Prácticamente está peleado con todo el mundo, se pelea hasta con su propia sombra. Le presenta la renuncia a él, al presidente, y no a su jefa, que es la señora Frausto. Ese es un verdadero desafío. Eso habla de que es un hombre poco institucional, poco respetuoso de las jerarquías, y que hace alarde, ¿no?, de su amistad y su cercanía con el presidente y la esposa del presidente, que no es historiadora, pero que tiene interés en los archivos. Y esa es una parte. Y por otro lado, creo que esto sí acabaría verdaderamente de polarizar a la sociedad. Estamos polarizados.
pero esto sería prácticamente un rompimiento. ¿Por qué? Porque entonces él tendría que aceptar esto del que te mencionaba, el uso de la violencia y métodos extralegales para la construcción del nuevo Estado. ¿Está dispuesto a aceptarlo? Creo que no. Ángeles, muchísimas gracias. María de los Ángeles Gracias Magdaleno. a ti y a tu auditorio. Historiadora, gracias.